Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, a todos los que os habéis incorporado recientemente con vuestra Silhouette Cameo 4. En el vídeo de hoy os voy a mostrar lo fácil que resulta cortar vinilo adhesivo con nuestra Silhouette y además también lo versátil que es este material a la hora de hacer proyectos, porque una de las peculiaridades que tiene el vinilo adhesivo es que vamos a poder colocarlo sobre un montón de superficies y por tanto eso significa poder hacer un montón de proyectos. Vamos a poder colocarlo, por ejemplo, sobre plástico, también sobre cristal, sobre madera, sobre cerámica, sobre metales, incluso sobre papeles y cartulinas, así que como veis nos va a dar un montón de posibilidades. Así resumiendo os cuento que el vinilo adhesivo básicamente lo que es una lámina de componente plástico que lleva una parte adhesiva. Lo podemos encontrar en distintos formatos a la hora de comprarlo, podemos encontrarlo en formato rollo de distintos anchos y también en láminas ya precortadas, como por ejemplo estas que serían de 30 por 30. Tanto si lo compramos en formato rollo o en formato láminas, lo que vamos a encontrar es, aparte de esa lámina de vinilo adhesivo, vamos a encontrar que viene pegado sobre un papel protector, que es lo que conocemos como liner, y este papel protector, aparte de venir para que la parte adhesiva no quede al descubierto, nos va a dar una posibilidad que es el cortar directamente este material sin utilizar tapete de corte, porque este papel protector va a hacer las veces de tapete, así que el vinilo adhesivo podemos cortarlo sin tapete de corte, que nos va a venir genial para poder cortar directamente desde el rollo y así poder cortar diseños mucho más grandes, porque podemos cortar de ancho 30,5, pero de largo sin tapete hasta 3 metros. Y como os decía, también tenemos la posibilidad de cortarlo con tapete de corte, que también nos puede venir muy bien cuando queremos cortar pues trozos más pequeños o queremos aprovechar restos que tenemos de vinilo. Bueno, pues para este ejemplo yo lo que os voy a enseñar es el corte de vinilo adhesivo con tapete y dejaré para otro vídeo, para que este no me quede muy largo, el corte de vinilo sin tapete pensado para cortar, como digo, diseños más grandes. Para este proyecto simplemente lo que voy a hacer es poner este texto en estas carpetas de plástico y he elegido este proyecto porque así de paso os contaba el sistema que yo utilizo para guardar los restos de vinilo, y es utilizar estas carpetas que llevan unos bolsillos de plástico y en ellos voy metiendo los restos que tengo de los distintos vinilos, con lo cual es mucho más fácil luego buscar el vinilo del color que vayamos a utilizar. Así que voy a hacer este proyecto, que es muy sencillo, simplemente ponerle un texto a esta carpeta de plástico, pero así también os dejo el tip de utilizar este tipo de carpetas para organizar vuestros restos de vinilo. Antes de pasar al paso a paso que hay que realizar, sí que me gustaría brevemente comentaros los materiales que necesitamos cuando vamos a trabajar con vinilo adhesivo. Por supuesto necesitamos el rollo, los rollos o las láminas de los vinilos que vayamos a utilizar, que además hay de un montón de acabados. No solo hay vinilos de colores lisos, tanto en acabado mate como brillo, también los hay metalizados, los hay de acabado glitter, los hay aterciopelados, los hay glow in the dark, así que hay un montón de tipos de vinilos adhesivos. Además del vinilo que vayamos a utilizar, necesitamos una herramienta de este tipo, que es un gancho que vamos a utilizar para luego pelar el diseño una vez cortado. Si no tenéis este tipo de herramienta no pasa nada, porque se puede utilizar un simple alfiler. Además vamos a necesitar también otra herramienta de este tipo, que es una especie de rascador, para, bueno, luego veremos para qué lo utilizamos, y si no tenéis esto, pues podéis utilizar una tarjeta de crédito, estas de plástico duro antiguo o algo similar, así que tampoco es que sea algo necesario así de primeras si simplemente queréis probar cómo se trabaja con el vinilo adhesivo. Pero lo que sí que es importante es tener un transportador. El transportador es una lámina adhesiva que la venden o en formato plástico o en formato papel. Estos dos son de papel, de plástico, perdón. Ese es de marca Silhouette y este es de marca Vintex. Y esto lo que nos va a servir es que una vez que tengamos el diseño cortado, si tiene varias piezas, en lugar de llevarlas una a una a la superficie donde le vayamos a colocar, lo que vamos a hacer es utilizar este transportador para llevarnos todo el diseño de una sola vez. Así que importante el plástico o el papel transportador. Se suele vender en rollos y en los sitios en los que compréis vuestro vinilo adhesivo os tienen que vender también el transportador. De todas maneras, para los que seáis de España, siempre os dejo en la caja de descripción del vídeo los materiales que yo utilizo. Bueno, pues básicamente esos son los materiales que necesitamos, aparte de lógicamente nuestra Silhouette Cameo para cortar y el soporte donde vayamos a colocar el vinilo, que como os decía tenéis un montón de posibilidades. Así que dicho esto, vamos al programa de Silhouette Studio para ver los pasos que tenemos que seguir.
Bueno, pues lo primero que he hecho en Silhouette Studio es abrir el archivo con el que voy a trabajar, que simplemente es una frase con un par de detalles, como digo, para esa carpeta. Y lo primero y más importante es configurar el documento en Silhouette Studio, sobre todo porque, como os comentaba antes, el vinilo adhesivo vamos a poder cortarlo tanto sin tapete como con tapete de corte, con lo cual es importantísimo que en el apartado 2 de la configuración de página, donde dice tapete de corte, seleccionemos Cameo 12×12 si vamos a utilizar el tapete o ninguno si fuésemos a cortar sin tapete de corte. En mi caso, ya os he dicho, voy a cortar un trozo más pequeño, así que voy a utilizar el tapete, y en el tamaño de medios lo que voy a hacer es darle el tamaño del trozo que voy a colocar, con lo cual le voy a dar un tamaño personalizado. En mi caso sería de 15 por 23, y ahora lo que hago es acomodar el diseño en el trozo de vinilo que corresponde a lo que yo voy a cortar. Yo no voy a utilizar este tamaño que viene por defecto, voy a hacerlo más pequeño, así que me voy a la ventana de escalar, pongo el candado para que me mantenga las proporciones y le voy a decir que quiero que de ancho tenga 16 centímetros, así que este sería el tamaño del diseño que yo quiero cortar. En principio ya lo tendríamos listo y nos podríamos ir a la ventana de enviar, pero os voy a hacer una recomendación que creo que viene muy bien para aprovechar mejor el vinilo, y es dibujar un rectángulo que sirva de caja delimitadora, con lo cual a la hora de pelar el vinilo es mucho más sencillo y aparte nos ayuda a aprovechar mejor los restos de vinilo que nos quedan sobrantes. La caja que he dibujado podéis hacerla o directamente al borde o sacarla un poco por fuera, porque estas líneas no os la va a cortar, os cortaría simplemente lo que esté dentro del documento, que es la parte blanca. Bueno, pues este sería ya mi diseño, ya lo tendría todo listo y ahora sí ya me puedo ir a la ventana de enviar. En la ventana de enviar lo primero que voy a hacer es seleccionar todo y marcarlo para cortar, y vemos que ya me sale con esas líneas rojas que identifican por dónde va a pasar la cuchilla. En los materiales voy a buscar las opciones que salen para vinilo, vamos hacia abajo porque están por orden alfabético y tenemos un montón de tipos de vinilos. Mi recomendación es que empecéis con uno de los básicos, ya sea en acabado mate o en acabado brillo, pero que no tenga demasiado grosor como los glitter, porque para las primeras pruebas es mejor no complicarse con el material. Bueno, pues en caso de seleccionar vinilo mate básico sería este, y en el caso de seleccionar el de acabado brillo, que es el que voy a utilizar yo, veo que tengo vinilo brillo y vinilo brillante. Voy a seleccionar brillante, vemos que la cuchilla está al 1, la verdad es que es adecuado porque una vez que conoces un poco cómo van los vinilos básicos suelen cortarse con la cuchilla al 1. Pero si selecciono el siguiente que había, que es vinilo brillo, vemos que se va la cuchilla hasta el 4, con lo cual eso significa que probablemente este vinilo brillo se refiere al vinilo glitter. De todas maneras, hay veces que yo cambio el programa a inglés para ver los materiales a cuáles corresponden, porque suele ser más fiel. Voy a utilizar la configuración que viene para vinilo brillante, que es el vinilo básico, como decía, con la cuchilla al 1, la presión al 10 y la velocidad al 5. Por lo demás, en acción, al haber puesto en Silhouette Cameo 4 la cuchilla automática, pues automáticamente me sale la opción de cortar y automáticamente me sale la cuchilla automática de Silhouette Cameo 4. Os recomiendo que antes de cortar con esta configuración hagáis una prueba primero. No hay nada peor que enviar a cortar el diseño y luego darte cuenta que no te lo ha cortado o que lo ha cortado demasiado. Yo no voy a hacer prueba de corte porque si no se me alargan mucho los vídeos, y yo la configuración que utilizo es esta misma, pero con la presión al 20. Así que esta sería la configuración que yo voy a utilizar, y la velocidad la voy a dejar al 5 porque la verdad es que el vinilo se corta tan bien que se puede dejar la velocidad tal y como sale. Por lo demás, solo quedaría cargar el trozo de vinilo sobre el tapete y eso en la máquina. Como estamos cortando con tapete, nos aseguramos de que este rodillo está en la posición correcta, de forma que pise el lateral del tapete de corte, y cargamos. Y ya solo nos quedaría darle al botón de enviar.
Bueno, pues ya he terminado de cortar y otra recomendación que os hago es que antes de descargar el tapete verifiquéis si se ha cortado bien o no. Y además para esto nos viene fenomenal ese cuadro delimitador que dibujamos en el programa y que también nos ha cortado, porque podemos levantar por esa esquina del cuadro y comprobar si nuestro vinilo se ha cortado o no. En caso de que no se hubiese cortado del todo, si no hemos descargado el tapete, podríamos volver a enviar el diseño. Si lo hemos descargado y lo intentamos cargar, no va a quedar exactamente en el mismo sitio y el corte no nos va a salir encima del anterior, así que importante, no descarguéis el tapete, verificar y en el momento en el que veáis que ya sí que se ha cortado, entonces ya descargamos. Lo siguiente que vamos a hacer es con ayuda del gancho, o si no tenéis gancho, un alfiler, pelar la parte del diseño que no corresponde a lo que vamos a transferir a nuestra superficie, es decir, todo lo que sería el descarte. Así que vamos poco a poco levantando y con ayuda del gancho vamos a quitar todas las piezas internas. Con unas tijeras voy a cortar el sobrante, que como os decía, todo se puede aprovechar, así que nos los guardamos. Y ahora solo quedaría llevarnos esto sobre la superficie en el que la vamos a colocar. Y para esto precisamente es para lo que vamos a usar el transportador. Como tengo esta pieza un poquito curvada, si os pasa lo mismo, os recomiendo ponerle un poquito de cinta porque os va a ayudar a la hora de colocar el transportador encima, así que le ponemos un poquito de cinta para que se quede plano. Y lo que he hecho es cortar del rollo de transportador un trozo más o menos del mismo tamaño que mi diseño. Así que lo que hacemos es despegar y yo lo que hago es empezar a pegar por un lateral. Así que pegamos un ladito y con ayuda de la espátula o el rascador lo pegamos bien de forma que se quede pegado todo el diseño al transportador. Bueno, ahora tengo que despegarlo de la mesa. Y lo siguiente que necesito es el soporte donde lo voy a colocar. Me voy a acercar el otro para intentar que me quede a la misma altura más o menos. Y lo que hacemos es quitar el papel trasero. Vemos que se tiene que haber quedado pegado. Tirar del papel trasero en lugar del transportador, es decir, de la parte plástica. Lo apoyáis y tiráis hacia adelante, no hacia arriba, hacia acá, así. Así es mucho más fácil retirar el papel trasero del vinilo. Ya estaría y ahora solo queda colocarlo. Fijaros qué fácil es llevarse así todas las piezas, no tendríamos que colocarlas una a una y solo quedaría colocarla donde lo vayamos a poner. A ver si consigo que me quede a la misma altura que el otro. Yo creo que más o menos por aquí. Pegamos primero un lado y al igual que antes, aseguramos con la espátula. Para levantar ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes, no tirar del transportador hacia arriba, sino hacia adelante, y veremos que así resulta mucho más sencillo transferirlo y quitar el transportador.
Bueno, pues ya lo tenemos y una última cosa es que esto es reutilizable. El transportador podemos volver a utilizarlo hasta que ya no pegue, así que lo volvemos a colocar sobre el papel que venía y nos lo guardamos para otra vez. Y fijaros qué fácil y qué sencillo, ya he hecho la personalización de la carpeta y hemos tardado muy poquito en hacer este tipo de proyecto. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y sobre todo que os anime a probarlo en caso de que no hayáis trabajado nunca con vinilo adhesivo, porque como os decía al principio es un material muy versátil. Para el proyecto que yo he realizado en este vídeo he sido lo más sencilla posible, porque creo que para empezar es mejor no complicarse, y he hecho un diseño sencillo a un único color, pero por supuesto que podemos combinar distintos colores de vinilos y también podemos hacer vinilo adhesivo a capas, así que por este motivo os recomiendo que os paséis por los enlaces que os dejaré en la caja de descripción del vídeo, donde os voy a recomendar otros vídeos relacionados con el vinilo adhesivo y que creo que os pueden interesar, como el que os comentaba del vinilo a capas. Y por lo demás solo me queda despedirme, deciros que le deis a like si os ha gustado el vídeo y que si todavía no os habéis suscrito a mi canal tenéis el botón de subscribe para hacerlo y un botón con una campanita que hace que os avise cada vez que yo subo un vídeo nuevo. Así que un saludo y hasta luego.